Pablo Escobar no era solo un nombre, era una fuerza de la naturaleza, un huracán que devastó todo a su alrededor mientras construía un imperio que redefinió el poder. Imaginemos a alguien que, procedente de un barrio modesto, se atreviera a desafiar a los gobiernos y moldear el destino de una nación. Unos lo llamaban Robin Hood y otros monstruo, pero todos coincidían en una cosa: su historia era un enigma que despertaba a la vez fascinación y horror. No estamos hablando solo de riqueza o violencia, sino de un hombre que entendió cómo el miedo y la generosidad podían ir de la mano. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Mientras muchos luchaban por sobrevivir en una Colombia marcada por la desigualdad, Escobar tendió puentes, literal y metafóricamente. Financió barrios enteros, dio dinero a quienes lo necesitaban y se ganó corazones como ni siquiera el más carismático de los políticos podría hacerlo. Pero, detrás de esta imagen de Salvador, había un estratega que dominaba el arte de la manipulación. Era como si tuviera la clave de misterio de la historia de ese país, decidiendo quién vivía, quién moría y, lo más importante, quién se inclinaba ante su poder. El colmo de su ambición, sin embargo, reveló algo que pocos podrían haber imaginado. Construyó su propia prisión. No una celda de cemento gris y barrotes oxidados, sino un palacio disfrazado, un símbolo de que ni siquiera las paredes podían contenerlo. Lo curioso de la historia es que esta cárcel, llamada la Catedral, no fue un castigo, sino un golpe maestro. Escobar sabía que el mundo estaba mirando y él, como siempre, supo ser la estrella de un espectáculo. Pero, ¿por qué es tan fascinante la Catedral? Quizás porque es el retrato perfecto de la dualidad de Escobar. Por un lado, demostró su capacidad de negociación con el propio gobierno. Por el otro, revelaba su deseo incontrolable de dominar incluso a aquellos que se atrevían a intentar controlarlo. Y así, nos adentramos en uno de los capítulos más intrigantes y contradictorios de la historia, donde un hombre transformó un concepto de castigo en una afirmación de poder. La infancia de Pablo Escobar fue como la de muchos niños de las afueras de Medellín, pero con un detalle inquietante: una ambición que parecía demasiado grande para encajar en su pequeño mundo. Creció en una familia humilde, rodeado de dificultades económicas que, desde temprano, despertaron en él el deseo no solo de ganar, sino de dominar. Mientras otros niños jugaban en las calles, Escobar aprendió las reglas de supervivencia en un entorno donde la astucia valía más que la fuerza. Este fue el comienzo de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una nación. Su primer contacto con el crimen fue modesto, casi imperceptible, como si estuviera tanteando las aguas antes de sumergirse definitivamente. El contrabando de cigarrillos y artículos pequeños parecía un juego, pero Escobar jugaba para ganar. Era meticuloso, un estratega nato, que veía oportunidades donde otros solo veían riesgos. Su carisma lo hizo irresistible para quienes lo rodeaban y pronto comenzó a construir alianzas que se convertirían en la base de su imperio. Como arquitecto de la ilegalidad, Escobar moldeó el mundo que lo rodeaba con la precisión de quien ya tiene un plan en mente. Cuando finalmente profundizó en el comercio de productos químicos, no lo hizo con vacilación sino con una determinación abrumadora. Vio el tráfico de drogas como una oportunidad no solo para enriquecerse, sino también para controlarlo. Para Escobar, los químicos no eran solo un producto, eran un arma, una moneda, una llave para abrir puertas que parecían inalcanzables. La curiosidad de la historia es cómo transformó algo tan destructivo en una herramienta de poder e influencia, conquistando territorios sin necesitar nunca un ejército tradicional. Y así, la pequeña semilla plantada en las calles de Medellín creció hasta convertirse en uno de los imperios ilegales más grandes del mundo. Cada pequeño paso, cada decisión que tomó Escobar, fue más que un movimiento de supervivencia. Fue la construcción de un legado que, aunque oscuro, continúa intrigando y fascinando hasta el día de hoy. Pero ¿qué diferenciaba realmente a Escobar de otros criminales? Quizás fue su visión, o quizás fue la ausencia de límites en su mente. Pablo Escobar no solo participó en el comercio de químicos, lo reinventó. Mientras muchos narcotraficantes veían el negocio como una forma de obtener ganancias rápidas, Escobar vio una oportunidad de crear algo sin precedentes:
un imperio que trascendía fronteras y desafiaba incluso a los gobiernos más grandes del mundo. Construyó el cartel de Medellín con precisión casi militar, transformando una operación regional en una red global de influencia. Era como si estuviera escribiendo su propio capítulo en el libro de los grandes enigmas de la historia. El impacto de sus acciones fue abrumador, como una ola que se tragaba todo a su paso. Escobar dominó el mercado con una combinación letal de inteligencia, crueldad y carisma. No solo ofreció los productos químicos, controló la narrativa, decidiendo quién tenía acceso, cuándo y a qué costo. Las calles de Medellín se convirtieron en el escenario de una economía paralela, donde cada gramo movía millones de dólares y alimentaba sueños y pesadillas. Fue una historia de poder, pero también de consecuencias que nadie podía predecir. Y, a pesar del caos que generó, Escobar supo utilizar su fortuna para ganarse corazones y mentes. Construyó hospitales, financió escuelas y entregó dinero directamente a familias necesitadas. Para muchos, no era solo un traficante de drogas. Fue un héroe, alguien que trajo esperanza a un pueblo olvidado. Pero la curiosidad de la historia es cómo este mismo hombre pudo utilizar esta imagen de benevolencia para enmascarar la brutalidad de sus métodos. Fue, al mismo tiempo, salvador y verdugo. Sin embargo, el impacto de su imperio no se limitó a Colombia. Las sustancias químicas que salían de sus laboratorios llegaron a todos los rincones del mundo, alterando las economías y desafiando la diplomacia internacional. Escobar no era solo un nombre, era una fuerza global, un símbolo de que a veces el mayor poder no está en las armas, sino en controlar algo que nadie puede detener. Pero, ¿cómo mantuvo todo esto en un mundo donde tantos querían derribarlo? Pablo Escobar no ganó solo por carisma o dinero. Él dominaba por el miedo. Su política de plata o plomo era más que un eslogan. Era una sentencia de vida o muerte para cualquiera que se cruzara en su camino. Jueces, políticos, periodistas e incluso policías aprendieron rápidamente que rechazar una oferta de Escobar era apuntarse a una lista invisible, donde el final era inevitable. El terror que sembró no fue solo físico sino psicológico, un control que se extendió mucho más allá de las fronteras de Medellín. En Medellín, la presencia de Escobar fue casi omnipresente. Controlaba los barrios, las calles y hasta el silencio de la gente. Un simple gesto tuyo podría convertir una mañana tranquila en una pesadilla. Para las familias que vivían bajo su sombra, él era un misterio de la historia. Alguien que ofreció ayuda y causó tragedia. Era como si personificara el enigma de la historia de Colombia. Un hombre cuya presencia redefiniera lo que era vivir en una ciudad asediada por su influencia. La lista negra de Escobar era legendaria y mortífera. Los políticos que se atrevieron a enfrentarlo a menudo desaparecieron antes de que la oposición ganara fuerza. Los periodistas que se atrevieron a escribir sobre sus crímenes enfrentaron amenazas que no podían ignorar. La curiosidad de la historia es cómo utilizó el miedo como herramienta de poder, transformando sus acciones en una forma de asegurar el silencio y la obediencia. Para Escobar, el terror no era solo un medio, era una estrategia, una forma de mantenerse a la vanguardia. Sin embargo, detrás de cada acción violenta había un cálculo frío, casi clínico. Escobar sabía que el control total requería sacrificios y estaba dispuesto a hacerlo siempre que el mundo entendiera quién estaba realmente a cargo. Pero su historia no termina ahí. Apenas comenzaba el enfrentamiento con el Estado, una guerra que revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su reinado. Cuando Pablo Escobar declaró la guerra al Estado colombiano, no lo hizo en silencio. Cada explosión, cada secuestro, cada acto de violencia parecía un grito ensordecedor, anunciando que no regresaría sin luchar. El gobierno, a su vez, se encontró en territorio inexplorado, frente a un enemigo que no vestía uniformes ni seguía reglas. Escobar, con sus métodos brutales, convirtió al país en un campo de batalla, donde la línea entre civiles y combatientes desapareció en medio del caos. Las explosiones que marcaron el centro de Bogotá y Medellín fueron más que ataques, eran mensajes. Cada edificio destruido fue una demostración de fuerza, un recordatorio de que Escobar no operaba simplemente en las sombras. El uso de bombas en zonas públicas marcó un hito en la historia del conflicto,
un misterio de la historia contemporánea que dejó profundas cicatrices en el país. El terror psicológico fue tan devastador como el físico, y la población vivía en un estado constante de miedo e inseguridad. Pero Escobar no se trataba solo de violencia, él era estrategia. Sus secuestros fueron cuidadosamente planificados, eligiendo objetivos que no solo debilitaron al gobierno, sino que también generaron atención internacional. Periodistas, políticos e incluso familiares de líderes gubernamentales fueron tomados como piezas de un juego de ajedrez mortal. La curiosidad de la historia es cómo utilizó estos actos para negociar su supervivencia, estando siempre un paso por delante de sus perseguidores. Sin embargo, esta guerra no solo marcó la historia de Colombia, sino que también reveló la resiliencia de un pueblo que, a pesar del miedo, no se rindió. Escobar desafió el poder de todo un estado, pero sabía que el enfrentamiento directo no duraría para siempre. Necesitaba un nuevo plan, algo que no solo garantizara su libertad, sino que reafirmara su supremacía. Fue entonces cuando surgió la idea que conmocionaría al mundo. Cuando el gobierno colombiano se vio acorralado, tomó una decisión que resonaría como una de las mayores paradojas de la historia: negociar con el hombre más buscado del país. Escobar, con su incomparable astucia, propuso algo que parecía imposible. Se rendiría, pero con una condición: construir su propia prisión. Para muchos, esto sonó como una rendición de principios, una humillación, pero para Escobar fue la confirmación de que, incluso tras las rejas, seguiría siendo el maestro del juego. El trato parecía absurdo, casi irreal. Mientras los gobiernos del mundo buscaban estrategias para capturar a los narcotraficantes, Colombia aceptó un pacto que parecía un chiste de mal gusto. La curiosidad de la historia es cómo Escobar logró transformar una negociación en un espectáculo de poder. Sabía que su encarcelamiento no sería un castigo, sino una extensión de su imperio. Era como si le estuviera diciendo al mundo: puedes intentar arrestarme, pero nunca podrás controlarme. El gobierno, por otra parte, justificó su decisión como un intento de evitar un mayor derramamiento de sangre. La lógica era clara. Si Escobar estuviera en una prisión que él mismo controlaba, las explosiones cesarían, los secuestros disminuirían y el país tendría un momento para respirar. Pero entre líneas había un misterio. ¿Cómo se podían confiar sus propias condiciones a alguien tan peligroso? La respuesta tal vez esté en la desesperación de una nación que ya no sabía cómo enfrentar a un enemigo tan impredecible. Y así, se preparó el escenario para uno de los capítulos más intrigantes de la historia moderna. La construcción de la catedral no fue solo una prisión, era un símbolo de la dualidad de Escobar, un hombre que manipulaba tanto la ley como el caos. Pero para él, esto fue solo el comienzo de un nuevo tipo de gobierno, donde los muros de su prisión serían más fuertes que cualquier ejército. La catedral, la prisión de Pablo Escobar, era más un palacio que un lugar de castigo. Situado en un cerro con una vista privilegiada de Medellín, parecía una ironía deliberada, una afrenta a la idea de justicia. La estructura era imponente, equipada con lujosas suites, jacuzzis, canchas de fútbol y hasta una discoteca. Era como si Escobar quisiera demostrar que incluso cuando el mundo pensaba que lo había derrotado, él todavía sabía cómo convertir la prisión en privilegio. Esta curiosidad de la historia es un recordatorio de que el poder puede adoptar formas sorprendentes. Dentro de los muros de la catedral, Escobar era más que un prisionero. Era un rey en su propio castillo. Controlaba quiénes entraban y quiénes salían, como si las autoridades fueran meros invitados en su propiedad. Las fiestas extravagantes, las visitas de políticos y celebridades e incluso los negocios ilícitos continuaron con normalidad. Era como si se estuviera develando el enigma de la historia. Escobar no había construido una prisión, sino una fortaleza donde seguía dictando las reglas del juego. El diseño de la catedral también reflejó el genio estratégico de Escobar. Cada detalle parecía planeado para garantizar su seguridad y comodidad. Túneles secretos, puntos de observación y un sistema de seguridad que rivalizaba con el de cualquier instalación militar. Para cualquiera que mirara desde fuera, era difícil creer que el lugar fuera, en realidad, una prisión.
La dualidad entre el lujo interno y la fachada del castigo externo fue un reflejo directo de la compleja mente de Escobar. Sin embargo, la extravagancia de la catedral no fue solo una demostración de poder. También fue una provocación. Escobar sabía que el mundo estaba mirando y utilizó esto para reforzar su imagen de invencibilidad. Pero la libertad que tanto cultivó dentro de los muros de su prisión pronto comenzaría a generar problemas, planteando preguntas que el gobierno ya no podía ignorar. Incluso dentro de la catedral, Pablo Escobar nunca perdió el control de su imperio. Convirtió su prisión en una oficina de operaciones, donde todas las decisiones del cartel de Medellín pasaban por sus manos. Escobar era como un maestro dirigiendo una sinfonía del caos, dando órdenes que dieron forma no solo al tráfico de sustancias químicas, sino también a la política y la economía locales. Era un enigma de la historia moderna. ¿Cómo podía alguien teóricamente encarcelado ser más influyente que nunca? Las reuniones en la catedral se desarrollaron sin interrupción. Narcotraficantes, políticos y hasta empresarios visitaban el lugar como si de un centro de negocios de alto nivel se tratara. Escobar supo utilizar su posición de prisionero privilegiado para manipular tanto a aliados como a enemigos, ofreciendo tratos que parecían generosos pero que siempre lo favorecían. La curiosidad de la historia es cómo mantuvo funcionando una red tan vasta con precisión quirúrgica, sin salir jamás de los muros de su prisión. Pero el control no era solo administrativo, también fue emotivo. Escobar tenía una habilidad única para inspirar una lealtad casi ciega en sus seguidores, incluso desde la distancia. Sabía exactamente cómo hablar con cada persona, cómo tocar las ambiciones o los miedos de quien estaba a su lado. Este control absoluto sobre las personas y los recursos fue el secreto de su supervivencia. Para él, gobernar desde dentro era otra demostración de que las barreras físicas no eran obstáculos para una mente estratégica. Sin embargo, mientras Escobar mantenía su posición de poder, las sospechas comenzaron a crecer afuera de la catedral. La comunidad internacional observó con escepticismo e incluso el gobierno colombiano comenzó a cuestionar los límites de este acuerdo. El mundo estaba a punto de descubrir que el arresto de Escobar era una ilusión y que el verdadero problema aún estaba lejos de resolverse. La ilusión de que Pablo Escobar estaba bajo control comenzó a desmoronarse cuando se reveló que la catedral era un engaño. Lo que debería ser un símbolo de justicia se ha convertido en un centro de poder inquebrantable para el narcotraficante. Comenzaron a surgir informes, fiestas fastuosas, visitas de figuras influyentes y entrada y salida de aliados sin supervisión alguna. La prisión era, en realidad, una fortaleza. Esta curiosidad histórica expuso la ingenuidad del gobierno al aceptar un acuerdo que solo parecía ventajoso para Escobar. Los políticos y celebridades que visitaron la catedral no fueron meros espectadores. Eran piezas de un rompecabezas que Escobar manipuló con maestría. Mientras se desarrollaban negociaciones y alianzas detrás de los muros de su prisión, la población colombiana comenzó a darse cuenta del alcance del engaño. Escobar no solo era libre, él prosperó. Era un misterio de la historia cómo el mayor criminal de la época logró convertir una prisión en su cuartel general, sin despertar sospechas inmediatas. El descontento público creció, lo que obligó al gobierno a investigar más profundamente lo que realmente estaba sucediendo dentro de la catedral. Las noticias sobre fiestas opulentas y negocios ilícitos empañaron aún más la imagen de un Estado ya de por sí frágil. Las autoridades se dieron cuenta de que al aceptar el trato habían renunciado no solo a la seguridad de Escobar, sino también a una parte de su propia autoridad. Esta fue la verdadera ironía. La prisión que debía reprimir terminó fortaleciéndose. Mientras el gobierno intentaba desesperadamente recuperar el control, Escobar no mostró signos de preocupación. Para él, cada movimiento de las autoridades era predecible, como si estuviera jugando al ajedrez donde ya conocía todos los movimientos. Sin embargo, una serie de impactantes acontecimientos dentro de la prisión cambiarían el juego por completo, trayendo consecuencias que ni siquiera Escobar podría ignorar. La fachada de control absoluto de Pablo Escobar comenzó a resquebrajarse cuando dos de sus aliados más cercanos fueron brutalmente asesinados dentro de la catedral. Este acto, tan inesperado como cruel, fue una señal de que algo estaba fuera de lugar.
incluso dentro de la prisión que gobernaba. Las razones detrás del crimen siguen siendo un misterio para la historia, con versiones que van desde la traición hasta una demostración calculada de poder. Pero lo que estaba claro era que la catedral se había convertido en una bomba de tiempo. Los asesinatos no fueron solo actos de violencia, eran mensajes. Escobar quiso dejar claro que ni siquiera la proximidad a él garantizaba la inmunidad. Los muertos, supuestamente antiguos aliados, habían cruzado líneas que él consideraba insuperables. La curiosidad de la historia es cómo equilibró la brutalidad de este acto con su imagen de protector de quienes le sirvieron fielmente. Era como si dijera, si puedo hacerle esto a los míos, imagina lo que puedo hacerles a los demás. La repercusión fue inmediata, tanto dentro como fuera de los muros de la catedral. El gobierno colombiano, ya presionado por la opinión pública y la comunidad internacional, se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. El asesinato expuso las debilidades del acuerdo, lo que obligó a las autoridades a reconsiderar su estrategia. Para muchos, este fue el colmo, el momento en que quedó claro que Escobar ya no podía estar contenido dentro de su prisión palacio. Sin embargo, para Escobar, los asesinatos fueron solo un movimiento más en su tablero de poder. Sabía que la presión sobre él aumentaría, pero también comprendía que su capacidad para escapar y manipular todavía era un as bajo la manga. Y así, el escenario estaba preparado para el siguiente acto, una fuga que pasaría a la historia como uno de los momentos más atrevidos e intrigantes de su carrera. La noche en que Pablo Escobar huyó de la catedral fue un espectáculo de audacia y estrategia. Mientras las autoridades planeaban un operativo militar para recuperar el control del penal, Escobar ya iba varios pasos por delante. Usó su red de aliados, el conocimiento del terreno y la desorganización del gobierno para escapar con una facilidad que parecía inimaginable. Era como si hubiera convertido lo imposible en algo inevitable, desafiando una vez más al mundo con su habilidad para escapar de las garras de la ley. La fuga de Escobar fue más que un acontecimiento, fue una humillación pública para el gobierno colombiano. El hombre más buscado del país no solo había escapado, sino que lo había hecho de una manera que parecía subrayar su superioridad. Esta curiosidad de la historia se convirtió en un sombrío recordatorio de que los muros de la catedral nunca debieron contenerte, sino protegerte. Para el gobierno, el enigma de la historia era cómo alguien que estaba preso podía ser tan libre. La reacción de la población fue una mezcla de indignación y fascinación. Muchos no creían que las autoridades hubieran dejado ir a Escobar tan fácilmente, mientras que otros vieron el evento como un ejemplo más de su brillantez estratégica. La fuga generó una ola de desconfianza en el sistema judicial y un sentimiento de impotencia entre quienes querían justicia. Pero para Escobar, este fue solo un capítulo más de su narrativa, una prueba de que todavía tenía el control de su historia. Sin embargo, el mundo que rodeaba a Escobar estaba cambiando rápidamente. Su fuga marcó el comienzo de una nueva fase de persecución, con una coalición internacional decidida a capturarlo. Ahora, Escobar se enfrentaba a enemigos que estaban más preparados y dispuestos a llegar a extremos. Su recién descubierta libertad estaba a punto de ser desafiada como nunca antes. La fuga de Pablo Escobar fue el detonante de una reacción implacable por parte de sus enemigos. Surgió entonces un grupo llamado Los Pepes, integrado por antiguos aliados, rivales e incluso fuerzas estatales, cuyo único objetivo era derrocar al rey de las sustancias químicas. El escenario de persecución se intensificó y Escobar se encontró rodeado de enemigos que no solo querían su captura, sino su completo aniquilamiento. Era como si el mismo sistema que había manipulado durante años se estuviera volviendo en su contra. Los ataques a Escobar y sus aliados fueron meticulosamente planeados. Se incendiaron propiedades, se persiguió a miembros del cártel e incluso su familia vivía bajo constante amenaza. La curiosidad de la historia es cómo los Pepes lograron operar con tanta eficacia, a menudo con la connivencia de las fuerzas oficiales. El mundo vio cómo el imperio de Escobar comenzaba a desmoronarse, un enigma de la historia que demostraba que, incluso para los más poderosos, el fin era inevitable. Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su participación en la persecución. Con tecnología de punta y equipos especializados,
ayudaron al gobierno colombiano a rastrear cada movimiento de Escobar. La presión internacional obligó a Colombia a actuar rápidamente, poniendo una nueva dinámica en la guerra contra el narcotráfico. Para Escobar, cada día se convirtió en una lucha por sobrevivir, una batalla donde su genio se ponía a prueba en cada momento. Y así, el hombre que había dominado un país entero empezó a darse cuenta de que su poder ya no era absoluto. Pero Escobar no era alguien que se rindiera fácilmente. Incluso debilitado, todavía tenía aliados, recursos y una mente estratégica. Pero la red que lo rodeaba se estaba cerrando y su próximo refugio sería más solitario de lo que jamás imaginó. Escondido entre montañas y pequeños pueblos, Pablo Escobar comenzó a vivir en un exilio forzado, lejos de las riquezas y el lujo que alguna vez tuvo. Sus aliados comenzaron a desaparecer, uno por uno, mientras los enemigos lo rodeaban. La vida de Escobar, que antes había estado marcada por la grandeza y la confianza absoluta, se redujo ahora a constantes fugas y escondites. La curiosidad de la historia es cómo este hombre, que se creía invencible, fue lentamente aplastado por el propio imperio que construyó. El aislamiento fue cruel. Incapaz de confiar en nadie, Escobar tuvo que afrontar el peso de sus decisiones, mientras su salud y moralidad se deterioraban. Él, que siempre había tenido el control absoluto, ahora era prisionero de la misma guerra que libraba. El hecho de que viviera escondido, sin poder disfrutar de los bienes que tanto había logrado, era una cruel ironía, pero que no podía evitar. Cada día parecía una agonía cada vez mayor, una lucha por la supervivencia que sabía que estaba perdiendo. Mientras tanto, los intentos de negociar su rendición se hicieron más frecuentes. Escobar intentó, de alguna manera, preservar su vida y el legado de su imperio, pero el mundo que lo rodeaba ya no mostraba compasión alguna. Sus aliados, ahora escasos, le ofrecieron consejos, pero ya nadie tenía el poder de salvarlo. La historia de Escobar, marcada por inmensos éxitos y fracasos aún mayores, se acercaba a su capítulo final. Pero incluso al final, Escobar no fue un hombre fácil de capturar. Su espíritu, su inteligencia y su conocimiento del terreno lo mantuvieron por delante de las autoridades. Sin embargo, su caída estaba cerca. El último refugio de Escobar fue un recordatorio de que incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse y que el poder absoluto, por atractivo que sea, nunca es eterno. La búsqueda de Pablo Escobar terminó con un enfrentamiento épico, digno de su legado. En una operación coordinada entre fuerzas colombianas y agentes estadounidenses, Escobar finalmente fue localizado en una favela de Medellín, luego de meses de persecución. No fue capturado, sino fusilado, en uno de los momentos más dramáticos de la historia del narcotráfico. Su muerte, que muchos consideraban inevitable, fue un punto de inflexión para Colombia, pero también dejó una pregunta que aún persiste: ¿realmente murió allí, en ese techo, o su leyenda sobrevivió de otra forma? Para algunos, Escobar fue un héroe, para otros, un villano, pero nadie podía negar la huella que había dejado en el mundo. Su muerte no trajo la paz a Colombia, pero sí la sensación de que, finalmente, el imperio químico más grande de la historia había sido destruido. Sin embargo, como ocurre con muchos grandes personajes, la muerte de Escobar no significó el fin de su influencia. Muchos creían que aún podía, de alguna manera, regresar o perpetuar sus ideales. La curiosidad de la historia radica en que, incluso después de su muerte, Escobar siguió siendo una presencia, un fantasma que rondaba las calles de Medellín y el corazón de sus seguidores. ¿Pero qué cambió realmente con la muerte de Escobar? Para el gobierno colombiano la sensación de alivio era innegable. La violencia que Escobar había impuesto al país finalmente comenzaba a amainar. Pero para la sociedad, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto pagó realmente por sus crímenes? La muerte de Escobar fue una especie de alivio para muchos, pero también dejó un vacío en una sociedad que aún lidia con los impactos de años de miedo y corrupción. Su historia, como un enigma, sigue fascinando al mundo. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre la muerte de Pablo Escobar, pero una cosa es segura: su leyenda, con todos sus misterios y controversias,
sigue siendo un capítulo inolvidable en la historia del narcotráfico y de Colombia. La historia de Pablo Escobar trasciende el tiempo, marcada por aspectos complejos y contradictorios. No era solo un narcotraficante, fue un fenómeno cultural, social y político. Su influencia, tanto en Colombia como en todo el mundo, dejó un legado que va mucho más allá de las sustancias químicas y la violencia. Escobar, en cierto modo, se ha convertido en una figura mítica, cuyo recuerdo despierta a la vez admiración y repulsión. Y la gran curiosidad de la historia es cómo alguien tan odiado por muchos puede ser, al mismo tiempo, un símbolo de resistencia para otros. Tras su muerte, Escobar dejó un país dividido. En Medellín todavía se le recuerda por sus obras caritativas y su visión de mejorar la vida de las clases más pobres. Para muchos, era el Robin Hood moderno, alguien que, a pesar de sus acciones criminales, hizo más por la comunidad que el propio gobierno. Este contraste entre su imagen pública y su verdadera naturaleza es un enigma de la historia que nunca se resolverá por completo. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto debemos separar al hombre del mito? Sin embargo, el legado de Escobar también trajo consecuencias irreparables para Colombia y la industria de narcotráfico. La violencia y la corrupción que sembró echaron raíces profundas, lo que dificultó la recuperación del país. El impacto del narcotráfico todavía se siente, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo, donde sus sustancias químicas han devastado comunidades enteras. El enigma de la historia es que, aunque su imperio ha caído, el sistema que ayudó a crear sigue existiendo de formas aún más insidiosas. En última instancia, Escobar sigue siendo un símbolo de un tipo de poder que no puede olvidarse fácilmente. Su historia es un recordatorio de que lo que construimos, ya sea para bien o para mal, deja una huella que permanece, incluso después de la muerte. La curiosidad sobre su vida y trayectoria, con todos sus misterios, seguirá intrigando a las generaciones futuras, mientras el mundo intenta comprender los verdaderos costos de un imperio de productos químicos y sangre. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.